Bueno, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Eh, Bien, bueno, profe, gracias entonces a Dios. vamos a comenzar con la clase de hoy, una clase de ondas y partículas, pero no sin antes decirles a ustedes un poquito de prevención de deslizamientos, que hoy en día está tan de moda ese tema. Sí, pues obviamente a quienes más comentarles este problema, si no es a ustedes, que son los que construyen y hacen realidad sueños de gente. Uno de como de los 10 mandamientos para prevenir estos deslizamientos, estas inundaciones, entonces son localizar localizar las áreas propensas al deslizamiento. Se supone que todo nuestro territorio nacional tiene como un plano donde hay zonas en rojo donde es prohibido construir. Por lo menos creo que son 100 metros, eh, no más de... Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? No son más de 100 metros a un río, ¿sí? Entonces, pues, porque en algún momento, como dicen los abuelos, como decían los abuelos de uno, eso invadimos las tierras del río y Profe, después buenas noches. buenas noches, y después el río viene con toda y pasa lo que está pasando, ¿no? Las inundaciones y todo este tipo de cosas que, pues, pobre gente, mira, ayer le fueron las víctimas de los Arrayanes, unos apartamentos que quedan en, en Anillo Vial Occidental, frente al rodeo. Y eso, imagínese, ¿cuánto mide un piso de un apartamento? ¿Mide qué? ¿2,40? ¿2,50? Y eso era lo que estaba ocupando el agua, o sea, era casi que un piso de pura agua, pues, o sea, nunca habíamos visto tanta agua. Yo creo que en Cúcuta, por lo menos lo digo por mí, nunca había visto tanta agua que cayera. Entonces, pues, y gracias al cambio climático, gracias a todas estas condiciones nuevas, pues seguirán habiendo año tras año nuevas catástrofes, terremotos y cosas de esas que son la respuesta del medio ambiente ante nosotros los abusos que hemos dado, ¿no? Entonces, aparte de localizar las zonas propensas a deslizamientos, también evitar los asentamientos cerca a las áreas de riesgo, ¿sí? Activar campañas de reforestación planificada. También estaba viendo como un experimento que hacían unos chinos japoneses de la India, no mentiras, unos chinos, donde regaban agua o vertían agua a una pecera, por así decirlo, con un agujero por acá, llena de tierra, pero sin nada de maticas, sin nada de nada, pura tierra. Y el agua tal cual salía como entraba, ¿cierto? No había nada de tamizaje. Y acá, en otro frasco, con una cantidad de árboles y maticas ahí, entonces lo mismo, vertían el agua y lo que salía era un porcentaje muy mínimo o salía mucho más paulatinamente, ¿no? Entonces, pues esto es lo que nos ayuda a la reforestación, volver a sembrar los campos que en algún momento talamos con los árboles nativos para que nos ayuden ellos a sostener la tierra y no se vayan a deslizar, ¿no? Mejorar el drenaje de los suelos. ¿Cómo mejoramos directamente o cómo contribuimos al mejoramiento del drenaje de los suelos? No arrojando basuras al piso. Cualquier tipo de basura que arrojemos al piso, entonces va a ir a los alcantarillados. Estos se van a tapar y esto qué va a hacer? Una inundación y pues van a ser casos, o sea, no, pero que yo boto una bolsa de agua vacía, listo, yo la boté. El vecino dice, no, pues yo también, y yo también, yo también. ¿Y cuántas bolsas de agua vacía o cuánto mugre plástico podemos encontrar en una alcantarilla? De una en una, pues vamos llenando estas alcantarillas de mugre para que se obstaculice el paso
puede haber un atasco de estas aguas, ¿no? Modificar pendientes de los suelos que ayuden a reducir su ángulo. Educar en temas de preparación comunal para enfrentar la emergencia. Yo no creo que por lo menos ayer ese edificio de los Arrayanes alguna vez hayan hecho una jornada de, de protocolos de seguridad, como lo son eso, evacuar, ese tipo de cosas. Ellos no sabían nada de eso. Y bueno, me incluyo, yo tampoco sé nada de eso. No estoy incluido en ninguna comunidad, sino que es mi barrio, mi cuadra. Pero todos deberíamos tener algo conscientes, ¿no? Digamos, por lo menos hablarlo con los del hogar. Bueno, si pasa alguna catástrofe natural, pues entonces tendremos una linternita, siempre dormir con ropa, ya sea con el pantalón de pijama y la camiseta. Yo sé que en Cúcuta, pues aquí los hombres llegamos a la necesidad de a veces dormir en calzoncillos o en boxer, y usted se imagina que se nos mete el agua a las 2 de la mañana, pues saldremos en boxer a todo el conjunto. Y nada, el problema no es que lo vean a uno en boxer, eso es lo de menos. El problema es que, digamos, si usted se mojó a las 2 de la mañana, un frío, pues puede contraer una hipotermia fácilmente, ¿no? La vanidad, pues, El pasará. problema es de que no van a estar rotos, no hay problema de nada. Sí, también, ¿no? Se ponen los boxers nuevos para dormir, para mayor Profe, ventilación. profe, venga, yendo al caso, me meto un poquitico y lo interrumpo siendo Siga, grosero con lo tranquilo, que usted no, está tranquilo, hablando, pero tranquilo. es que yo vi que el problema, esto fue una quebrada llamada Tonchalá, pero es que acá en Cúcuta no llovió tan durísimo para que sucediera eso. O sea, fue que en las cabeceras de las colinas, no sé, algo pasó, pero a las afueras de la ciudad para que eso sucediera. Entonces también es algo muy difícil de prever de usted, que no va No, a no, imaginar que iba a subir yo no creo, tantísimo. yo no creo que sea tan difícil de prever si tenemos, o sea, como una constructora va a construir semejante moles de apartamentos, porque eso es un conjunto de cuántos apartamentos, como 15 edificios, cada uno como de 5 pisos, cada Por lo piso menos, por lo menos. como de cuatro apartamentos. O sea, estamos hablando de 60 viviendas ¿por qué? ¿Qué? 20, 30 apartamentos por torre y multiplique por 15 torres. Entonces, no me digan a mí que en un proyecto de esos no tuvieron o no les alcanzó para una proyección de eso. Sí, tienen razón y tienen todísima la razón cuando dicen, es que Cúcuta nosotros no construimos para que la ciudad lloviera. Aquí, digamos, el promedio histórico son de, no sé, 1 metro cúbico de agua al año. No sé esos términos exactos, pero pues Profe, lo que les decía yo a profe, ustedes, sobredimensionar siempre los diseños, no porque yo me quise ganar una tajadita, sino por estas cosas, porque son cosas que, como ustedes dicen, es muy difícil de planificar o es muy difícil de ver, pero para eso existe la sobrediseño, ¿sí? La sobredimensión de los materiales, la sobredimensión de la distancia. Si nos dicen a no más de 100 metros de un río, pues yo digo, no, pues no puedo construir a más de 100 metros, pues lo dejo a 120, 130 metros. La sobredimensión, ¿sí? disculpe, profe, Sí, yo creo, yo creo que más que la constructora Corponor, estas entidades son unas entidades muy claro. importantes, y a ellos lo que les importa es la plata, no les importa nada más. Ujú, Problema, ellos, Pero es totalmente. que yo creo que vamos a ver acá en Colombia y yo creo que ninguna constructora prevé nada de eso. Ninguna. Acá en Colombia yo creo que es muy raro, muy rarísimo. Sí, Vámonos es nada más difícil. para Boconó. Para pero es que Boconó. No necesita que haya riachuelo, no necesita que haya nada. Ahí hay una urbanización al lado de Postobón. Y brisa y eso se anega todo. Todo, absolutamente Profe, todo. buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? volvemos a lo mismo, Dani, más que las constructoras son las famosas CARS del país, que solo sirven Claro. para robar. Ellos son los que supuestamente Buenas noches, vigilan profesor. ese proceso. Buenas noches, ¿cómo está? Vigilan ese proceso, ¿no? Para eso ellos sacan unas licencias, para ellos gastan unos dineros en unas licencias, en unos estudios previos que deben tener al momento de presentar al gobierno eso, porque como son casas de interés social, aún con más veras, ¿sí? Pero pues aquí Pero todo es, acá vamos con la tajada, todo el mundo, a todo toca ajá, aquí pagar es para que. el CBY, entonces
todo ese tipo de cosas es lo que nos está a nosotros, esa misma actitud es la que nos afecta de alguna u otra manera. No les quiero echar la culpa, obviamente, a los habitantes de ese conjunto o el conjunto que sea, pero todo eso, toda esa cultura de la malicia indígena que nosotros decimos tener, pues eso es lo que nos lleva a todo ese tipo de deterioros donde lo que nos decía el compañero, Corponor es un ente donde simplemente el dinero es lo que importa y lo que pesa. ¿Sí? Si usted tala un árbol porque le estaba levantando el piso, ellos no dicen, ay, el arbolito. Ay, bueno, entonces siembra 5 árboles más y no, no, ellos lo que les importa es, listo, tienen una multa de yo no sé cuánto porque es que, no, hermanito, pues me estaba levantando el piso de mi casa, o sea, sí, pero es que el permiso que, entonces la ley es solamente para quienes. Entonces, sí, es difícil de prever, pero en una muy buena constructora, con unos muy buenos diseños preliminares, se los aseguro que eso eh, hubiese sido esto fácilmente detectable. ¿Por qué, digamos, en otros países más evolucionados no ocurren este tipo de tragedias? Y allá hace sol, y allá cae nieve, y allá llueve, y allá exactamente lo mismo que acá. ¿Pero por qué? Pues porque hay malos manejos en nuestro entorno. Entonces, los invito a que pensemos un poquito en todo esto y que nos deje de reflexión esto, ¿no? De que no siempre tenemos que sacar la partida de nosotros, que la malicia indígena es lo importante. No, si Colombia o los colombianos, y en eso me incluyo yo obviamente, viéramos un poquito el beneficio de todos los colombianos al momento de votar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué yo voto? Porque, uy, es que yo voy a votar por este alcalde porque este man me prometió un puesto. Ah, papá, y ese va a ganar y ese es el que me va a sacar de pobre. No, si nosotros pensáramos en algo diferente, entonces sería como, no, yo voto por este alcalde porque las propuestas de él enfocan a una Cúcuta mucho más comercial, donde nos vemos más enfocados todos y nos vemos mucho mejor todos a un largo plazo. No, yo solo pienso en mí y 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 mí. Entonces, de esto es algo de nunca acabar y ojalá Dios no nos vuelva a ocurrir nada ni, y que eso sea para que los colombianos o los cucuteños le digamos a las constructoras, bueno, muestra al papá los estudios que se tiene y las constructoras tomen más cartas al asunto a decir, mire, estos manes ya me están pidiendo estudios porque mire todo lo que está pasando. Entonces, que no hay mal que por bien no venga, ¿sí? Y que también nos quede a nosotros de moraleja. Profe, y no solo eso, sino por ejemplo lo que pasó en Providencia, ¿no? Hmm. En el gobierno nacional, teniendo toda la infraestructura para prever ese tipo de tragedias que a través del sistema de meteorología que maneja y no hacer absoluta, no mover un solo dedo para al menos evacuar o tomar medidas preventivas. O sea, eso es una vergüenza, que aquí solamente los gobernantes están nomás para robar. Bueno, a mí no me gusta hablar de política en mis clases porque, ¿por qué no? Sí, no, yo no debería hablar de política en mis clases, entonces no lo voy a hacer. Bien. Eh, Pero es la verdad. no, yo no he dicho nada. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy es la energía y el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la energía? Entonces, es una palabra que suele utilizarse mucho en la vida cotidiana, aunque lo utilizamos mal, ¿no? Porque pues esto tiene un concepto en la física totalmente distinto al que nosotros lo utilizamos. Por lo menos para la física, la energía de las personas, por así decirlo, usted tiene una energía tan chévere, pues eso no existe, eso no es medible. ¿Cómo yo puedo medirle al profesor Carlos que él tiene una energía chévere, optimista, que no sé qué? Eso qué es? No, pues eso son cosas que nos hemos inventado a través del tiempo, pero no son cosas tangibles, ¿no? Entonces, para la física, la energía es una medida de la capacidad de algo para producir trabajo.
no es una sustancia material y puede almacenarse y medirse de muchas formas. Aunque solemos escuchar a las personas hablar del consumo energético, esto nunca va a pasar. ¿Por qué? Como siempre hemos dicho, la energía no se consume, la, la energía se transforma, ¿sí? ¿Cómo transformamos la energía? Pues entonces la energía eólica se transforma en energía eléctrica por medio de los generadores y la energía eléctrica entonces se puede transformar en energía calórica, ¿sí? La energía calórica entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues estamos calentando una olla con agua y cada vez que vamos haciendo esa transferencia de energía de un elemento a otro, o sea, hicimos la transferencia de energía del aire, lo hicimos directamente al generador, del generador lo hicimos a la estufa, de la estufa lo hicimos a la olla, de la olla lo hicimos al agua, ¿sí? ¿Y para qué nos sirvió esa agüita caliente? Para tomarnos un cafecito. Entonces, y vuelve y se repite el ciclo. Esa agua caliente, entonces la combinamos con el café y nos da unas kilocalorías que las tendremos que quemar de alguna u otra manera. Entonces vemos que la energía no se destruye, simplemente se, se transforma, ¿sí? Se transforma y va teniendo algunas pérdidas entre paso y paso. Entonces, eh, pero del todo no se pierde así de un momento a otro, ¿no? Entonces, por lo menos, una bala que se mueve a una gran velocidad al momento de salir de la pistola, ¿sí? Tiene asociada una cantidad medible de de energía conocida como energía cinética. La bala adquiere esta energía por el trabajo que hizo sobre ella una carga de pólvora. O sea, la pólvora se activó con el martillo del arma y este hizo un trabajo y le entregó la energía que era una energía de explosión, ¿sí? Se la entregó a la bala y la bala la convirtió ¿en qué? En una energía cinética que se convirtió en una velocidad. Entonces, vuelvo y digo, todo se transforma y nada se desperdicia, ¿no? Entonces también una taza de café caliente tiene una cantidad medible de energía térmica, ¿sí? ¿Qué tan caliente está ese vaso o ese pocillito donde tenemos nuestro café y cómo lo adquirió? Entonces, lo adquirió por... Profe, buenas Diga, noches. buenas noches. Buenas noches, profe. Disculpe la demora, es que hay problemas con el internet en este momento. Gracias. Sí, bueno, tranquilo. Entonces, la taza de café caliente tiene una energía térmica. ¿Y cómo adquirió esa taza la energía térmica? Pues ya sea del microondas o ya sea del, de la ollita con agua caliente, que que a su vez esa ollita de agua caliente la tomó de la red eléctrica, ¿sí? Entonces, todo es una transformación de energía que podemos ver de uno de desde donde se saca desde donde se extrae esa energía hasta donde termina. ¿Cómo medimos la energía y el trabajo? Entonces, en la física, la unidad estándar para medir la energía y el trabajo realizado es el Joule, ¿sí? Que se denota por el símbolo J. En mecánica, un Joule es la energía que se transfiere cuando se aplica una fuerza de 1 Newton sobre un objeto y lo desplaza a una distancia de 1 metro. O sea, ¿qué quiere decir? Que un Joule es cuando yo le doy 1 Newton a un objeto y él se desplaza 1 metro. De esa manera quiere decir ese Joule. ¿Qué significa Joule? Entonces, el Joule significa que yo le aplico una fuerza a un objeto y él se desplace 1 metro. A eso equivale un Joule. Entonces, si yo le apliqué 5 newtons y lo desplacé 5 metros, pues ¿cuántos joules voy a tener? Lo voy a tener 25 joules y así sucesivamente.
Otra unidad de energía con la que tal vez te hayas encontrado es la kilocaloría, que es la cantidad de energía que contiene un alimento empaquetado, típicamente está dada por calorías, ¿no? Por ejemplo, una barra común de chocolate de 60 gramos contiene alrededor de 280 kilocalorías de energía. Una kilocaloría es la cantidad de energía que se necesita para elevar 1 grado Celsius la temperatura de 1 litro de agua, a 1 kilogramo de agua. Bien, entonces, esto es igual a más o menos unos 4184 joules. Los 280 kilocalorías equivalen más o menos a 4184 joules por cada kilocaloría. O sea, una kilocaloría equivale a 4184 joules. Por lo que una sola barra de chocolate tiene 1.17 millones de joules, ¿sí? De energía almacenada. Eso es muchísima energía. Por eso es que cuando le damos a los niños dulce o chocolate, pues imaginen, ellos cogen y absorben el 25% de esa energía y vamos a obtener pues mucha energía que necesitamos transformar, ¿sí? Si no la transformamos, pues simplemente vamos a quedar mirando hacia el techo durante unas 2, 3 horas en la cama, ¿no? Entonces, por eso es que no se le dan dulces a los niños, de alguna u otra manera, o a nosotros mismos, de alguna u otra manera, esta energía se tiene que transformar. ¿Y cómo la transforman los niños? Pues corriendo, brincando, saltando, viendo, corriendo, vuelve y grite, vuelve y baje, vuelve y sube, y la transforman en un desplazamiento o un trabajo mecánico. O sea que si pudiéramos le diéramos comida a los niños, le diéramos un chocolate y los ponemos a rodar en esas ruedas de hámster, obtenemos la energía que invertimos pagando en esa barra de chocolate y la obtenemos de energía eléctrica, ¿no? Entonces, ¿por cuánto tiempo debo empujar yo una caja pesada para quemar una barra de chocolate? Entonces, estamos haciendo dieta, ¿sí? Y me comí yo una barrita de chocolate. Entonces yo quiero averiguar cuánto ejercicio debo yo hacer para poder quemar ese 280 kilocalorías de chocolate que me acabé de comer, o sea, el extra. Consideremos una forma de ejercicio simple, empujar una caja pesada en una habitación, como puedes ver, como se ve en la imagen, ¿no? Ustedes son estos y la caja empujándola de manera recta hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? Entonces, al colocar una báscula en el baño, entre nosotros y la caja, encontramos que podemos empujarla con una fuerza de 500 newtons, o sea, la fuerza necesaria para poder mover esa caja es de 500 newtons. Mientras tanto, mientras tanto usamos un cronómetro, o sea, vamos a medir tiempo, y una cinta métrica o un flexómetro para medir la velocidad a la cual empujamos esa caja. Entonces, por cosas de la vida, sabemos que la velocidad es igual a metros o distancia sobre tiempo, y nos da que la velocidad a la que somos capaces de mover esa caja es a 0,25 metros por segundo. O sea, yo empujé 25 centímetros en un segundo. Entonces, ¿cuánto trabajo necesitamos hacer sobre la caja para quemar la barra de chocolate? Entonces, tenemos esto que es muy sencillo, que cuál es la fórmula del trabajo. Entonces, el trabajo es igual a la fuerza por la delta de X.
o la distancia recorrida. Para física, ¿cuál es la distancia recorrida? No es lo mismo yo coger y, ese es el plano cartesiano, ¿cierto? Ese es el plano cartesiano y yo me paré aquí, si ese es mi punto inicial, y cogí y hice esto, y llegué otra vez al mismo punto. Para física, eso no es trabajo, porque ¿cuál es su posición inicial? Es este. ¿Y cuál es su posición final? Es este. Entonces, esto menos esto da 0 pollitos. O sea que para física, usted y yo no estamos trabajando porque todos los días nos acostamos en la misma cama y en el mismo lado. Entonces, podemos ir y subir y bajar. Claro, si tomamos el tiempo como 24 horas, ¿no? Entonces, tienen que tener eso presente. Bien, entonces, el trabajo es igual a la fuerza por el delta X. O sea que toda la vida he sido un vago. Es correcto, nunca ha trabajado usted, más o menos, Dani. El trabajo que necesitamos hacer para quemar la energía de la barra de chocolate es la energía que nos da esa barra de chocolate es igual a 280 calorías, 280 calorías. Como sabemos que una caloría o un kilocaloría, disculpen, equivale a 4184 joules, nos da 1.17 millones de joules. Por lo tanto, debemos mover la caja a una distancia X, o sea, tendríamos que mover esa caja a una distancia, vamos a ver qué distancia tendríamos que moverla, entonces W es igual a F. Momento, voy a agregar otra diapositiva aquí. W, que es igual a F por delta X, ¿sí? Sabemos el trabajo necesario, ¿sí? O la energía necesaria. Entonces ya para que sea igual a cero, ¿no? Entonces, 1.17 millones de joules, que es la energía que nos da esa barra de chocolate. La fuerza la tenemos, necesitamos 500 newtons para poder mover esta caja. Y entonces vamos a ver cuánta distancia tengo que arrastrarla. Entonces, 1.17 por 10 a la 6 joules, que es lo mismo que 1.17 millones de joules, dividido entre 500 newtons. Dividido entre 500 newtons, eso me da un total de 2340 metros. O sea, que yo tendría que arrastrar esa caja un total de 2.5 kilómetros y medio para poder quemar esas kilocalorías. Imagine, cada cuánto nosotros hacemos caminamos 2 kilómetros y medio, así sea nosotros mismos. Cada bastante, ¿no? Pero bueno, esto no es tan así porque el cuerpo humano, el cuerpo humano solamente eh, aprovecha más o menos por ahí el 25% de lo que consumimos. Del resto, como entró, salió. ¿Sí? O sea que estamos desperdiciando nuestra platica en comida. Sí, esa es la verdad. Imagínese, solamente el 25% de lo que usted come. Qué moral, ¿no? No, profe, me la estamos grave. Les he dicho que son unos vagos y que estamos desperdiciando la plata en comida, ¿no? Según la Nos física, tiene, ¿no? nos tiene por el piso hoy. Sí, 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 sí. Entonces la energía real que nos entrega una barra de chocolate, pues sería el 25% de 1.17 millones de joules.
¿cierto? Entonces, será 4 veces menor de la que realmente nos daría si aprovecháramos el 100% de nuestra comida. Entonces, si dividimos este valor, pues si este se divide en 4, este realmente también se divide en 4, y nos da que solamente tenemos que empujar la caja 585 metros. Ya eso se hace ya se hace mucho más transitable, ¿no? Esa distancia. Pero esa distancia son más o menos unos 5 campos de fútbol americano. Entonces, además nos movemos a una velocidad de, ¿cuánto dijimos la velocidad? Dijimos una velocidad de 0,25 metros sobre segundo. Entonces tenemos la distancia 585 metros, que es lo que tenemos que recorrer para quemar el 25% de esa energía, y lo dividimos en la velocidad en la que nosotros hacemos, o la velocidad que nosotros movemos esa caja, y obtenemos que necesitamos un total de 2340 segundos haciendo ejercicio para poder quemar esta barra de chocolate. Entonces, es bastante. Por eso existe tanta obesidad. Porque nosotros nos comemos una hamburguesa el sábado. ¿Y qué hacemos? No vamos a hacer ejercicio ni el otro día, ni el lunes, ni el martes. Nos acostamos a dormir inmediatamente, y toda esa energía que se hace se transforma en grasa. Y por eso es que estamos gorditos. Bien, entonces aquí tenemos el primer ejemplo. Es uno de los ejemplos, pues, que ayuda a que veamos la física un poco más cercana, ¿no? Vemos, bueno, yo necesito esto para poder quemar todo ese tipo de cosas. Esos cálculos que acabamos de hacer lo tiene muy, muy, muy en cuenta un entrenador personal, ¿sí? Porque un entrenador personal, entonces, ¿qué hace? Él llega y dice, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos engordar o queremos enflacar? No, yo quiero enflacar. Ok, entonces tendremos que quemar más calorías de lo que consumimos, ¿cierto? Entonces, este ejercicio más esto, ese ejercicio más esto, ese ejercicio más esto, y con una dieta, pues entonces yo sé cuántas calorías consumo, y también voy a saber cuántas calorías estoy quemando. Entonces, si yo quiero adelgazar, pues tendré que hacer más ejercicio que comer. En cambio, si yo quiero aumentar mi masa muscular, yo tengo que primero comer alimentos que realmente me sirvan a esto. No todos los alimentos ayudan al crecimiento de la masa muscular, y acompañada de un ejercicio. Entonces, estos manes, los nutricionistas, la tienen súper clara sobre este tema de energía calórica, de la cantidad de esfuerzo que tiene un ser humano, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a suponer, esa es otra forma de hallar el trabajo de que aplicamos a un objeto, ¿no? Entonces, supongamos que aplicamos una fuerza a la caja, a esta caja, ¿sí? Eh, Al principio nosotros comenzamos a tantearla, ¿no? Pues entonces vamos empujando de menos a más, ¿sí? Nosotros no llegamos primero con toda la fuerza del mundo a empujar la caja, porque no sabemos de cuánto es el peso de la caja, ¿no? Porque si está apoyada ahí en el piso, pues entonces vamos empujando poco a poco, y la velocidad aumentando, hasta que llega la velocidad eh, llega a constante, ¿no? Entonces los primeros metros se van a hacer a una velocidad mucho menor, que ya cuando hayamos roto la inercia de la caja y ya la podamos mover con mucha más fuerza, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica, entonces, vemos la gráfica de fuerza contra distancia, ¿sí? Entonces vamos a ver que, digamos que para llegar a los 20 metros tuvimos que aplicarle 400 newtons a esta caja, o tuvimos que comenzar a aplicarle 400 newtons para poder avanzar de los 30 metros.
Entonces, en la fuerza aumenta. Entonces, entre más aumentábamos X, la fuerza también aumenta. Durante los primeros 30 metros, podemos encontrar que el trabajo hecho en el periodo, ¿cómo podríamos encontrar el trabajo hecho en estos primeros 30 metros? Es sencillo. Solo tendríamos que calcular el área de estas dos figuras. ¿Y cómo la calculamos? Pues tan sencillo como decir el área total, o el trabajo total, qué pena, de esto. Entonces sería base, eso es un triángulo, entonces sería base por altura, la base es 30, la altura es de 200 a 500, son 300 sobre 2 más, ¿cierto? Más esta área que serán 200 por 30, perfecto, más esta que será base por altura, entonces su altura son de 500 y su base es de 40, entonces 500 por 40. Bien, entonces para estos serían de 20.000 joules, porque 500 por 40 son 20.000, ¿cierto? Solamente ay, 20.000. Solamente en este cuadrito hicimos 20.000 joules de trabajo. Para eh, no sé cómo decirle, eh, este rectángulo con ese cuadrado, pues tendríamos que hallar esta operación, que son 30 por 300, son 9.000, dividido entre 2 son 4.500, más, este es 20 por 200 por 30. Eso, ahora sí. Más 6.000, ¿no? Serían 10.500 esta parte, esto que estoy encerrando con rojo, y 20.000 solamente esta parte. Esa es otra de las maneras de que podríamos hacer para poder encontrar el trabajo que hicimos para poder mover esta caja, ¿sí? O la energía que requerimos para poderla mover. Bien. Eh, ahora, bueno, sí, aquí está la gráfica, entonces obtuvimos por separado, ¿sí? Dividimos en piezas geométricas mucho más fácil de encontrar y pudimos fácilmente sacar la energía necesaria para mover esta caja o hacer este ejercicio. Bien, ¿qué tal que no empujamos horizontalmente? O sea, la fuerza que estábamos aplicando en la imagen anterior o en el ejercicio anterior era directamente acá, ¿sí? Ahora, ¿qué estamos haciendo? Ahora le amarramos una cuerdita y le estamos jalando la caja. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza que realmente nos importe a nosotros o que realmente tengamos en cuenta? Entonces, esta fuerza tendrá un ángulo con respecto al suelo, ¿cierto? Esa cuerda tendrá un ángulo con respecto al suelo, que es lo mismo que la fuerza. Entonces empezaremos dibujando un triángulo
de las fuerzas, ¿no? Ustedes saben que si descomponemos esta fuerza que está en ángulo, entonces sería una fuerza en X y una fuerza en Y para que nos haga esta figura. Pero la que a nosotros nos interesa es la que está paralelo con el desplazamiento. La caja no se va a mover así, ni se está moviendo, ni se está moviendo, ni se está elevando, ¿cierto? ¿Hacia dónde se está moviendo la caja cuando yo la empujo? Se está moviendo hacia la derecha, ¿sí? Entonces, ese es el secreto, coger esa componente, la que está paralela al movimiento del objeto. Entonces, como yo les había dicho antes, toda componente en X es igual a fuerza por el coseno de ese ángulo, o sea, de teta. Y así podemos encontrar la componente en X de esa fuerza. Entonces, ¿cómo sería el trabajo que realizamos si empujamos horizontalmente? Entonces, W es igual a F o la fuerza por coseno de teta por delta de X. Bien, entonces, supongamos entonces que tenemos esta caja, la misma caja del ejercicio anterior, y entonces tenemos que jalar la caja y que el ángulo entre la cuerda y el suelo son, o sea, teta es igual a 30 grados. ¿Cuánto de la barra de chocolate que anteriormente nos comimos o cuánto de la barra o qué porcentaje de la barra nos podemos comer si hacemos este ejercicio? Porque vamos a arrastrar esta caja durante 500 delta X, entonces será 585 metros, porque la vamos a arrastrar durante ese número, 585 metros, y vamos a ver qué porcentaje es o equivale ese trabajo a la energía que obtuvimos de la barra de chocolate. Entonces simplemente obtenemos que W es igual, reemplazamos los valores, la fuerza, que son 500 newtons, la misma caja, es exactamente la misma caja, y el mismo piso y absolutamente todo, por delta X que es 585 metros, por el coseno de teta. ¿Y cuál es el coseno de teta? ¿Cuánto es teta? Teta equivale a 30 grados. Eso equivale a 253, 253.312 joules. Entonces decimos que si nosotros ya dijimos que solamente el cuerpo humano absorbe el 25% de la energía que nos aportan los alimentos, entonces la energía real que usaremos es 4 veces mayor que el trabajo hecha sobre la caja. Por lo tanto, el trabajo que nuestro cuerpo debe realizar es de aproximadamente el trabajo del cuerpo, voy a anotarlo WC, es igual a 4 veces por el trabajo de la caja, ¿sí? Entonces, el trabajo de la caja es de 253, me da 1.013.248 joules. Bien, entonces, ¿de cuánto fue que dijimos que tenía una barra de chocolate la energía? Dijimos que tenía 280 calorías, ¿cierto? Que es igual a más o menos a 1.17 millones de joules. Esta conversión ya la hicimos.
Así que podremos encontrar fácilmente la fracción de la barra que podemos comer o que quemaríamos al momento de realizar esta operación. Entonces, obtenemos este dato que es 1.000.000 y lo dividimos entre esto, que es la cantidad de que nos dan o que nos ofrece la barra de chocolate y nos da que es un 0,87, que equivale a un 87% de barra de chocolate nos podremos comer para poder quemar eh, este ejercicio, ¿sí? O sea, si comemos el 88%, ya nos está sobrando un 1% de barra de chocolate que no vamos a utilizar o que nos va a quedar en el organismo. Entonces, para ser honesto, obviamente, la cantidad de calorías que el cuerpo humano quema en cualquier proceso depende de muchos factores. Por ejemplo, el metabolismo, ¿sí? Digamos, el clima que esté haciendo. Por lo que debemos pensar nuestro resultado más como un valor aproximado. O sea, yo no les estoy diciendo que, no, si usted se come 50 gramos de chocolate, entonces tiene que hacer X cantidad de ejercicio, porque miren que los flacos, las personas flacas, así coman y coman y coman y coman y coman, no van a engordar nunca, ¿no? Y hay otras personas, los más gorditos, somos los que se ven más afectados de esta, de este mal que comemos cualquier cosa y de una vez se nos nota como por tres, ¿no? Bueno, yo soy flaco y toda la vida he sido flaco, pero el metabolismo de mi familia, mi papá también era muy flaco de joven y después él creyó que iba a ser así toda la vida y se pegó una engordada cuando llegó a viejo, porque él seguía comiendo como cuando era joven y ya no era así, ¿no? Entonces depende de muchas cosas. Obviamente, para eso existen los nutricionistas que son profesionales en este tema. Sí, yo simplemente veo la parte física de él y les digo, no, pues se pueden comer un pedacito de chocolate que va a ser lo mismo, que va a sustituir el ejercicio que vamos a hacer. Solamente tienen que arrastrar una caja de más o menos unos, ¿cuántos kilos? Póngale unos 50 kilos durante unos 600 metros para poderse comer un 90% de la barra de chocolate. Eso es así. Entonces, es muy, muy, muy chévere ver estos, es muy chévere ver estos ejercicios. Bien, esto ya lo hicimos. Bien. ¿Y qué pasa si levantáramos el peso? ¿Sí? Entonces, antes lo empujábamos desde el suelo, ¿no? Desde atrás de la caja. Después lo hicimos con la cuerda, ¿no? Primero lo hicimos la cajita así y empujábamos de esta manera. Chun. Después cogimos la cajita y nos paramos al frente y la empujamos de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si la cogemos y la subimos acá y la llevamos al otro lado? Entonces, en estos dos casos luchábamos contra la fricción del piso, ¿cierto? La fricción del piso nos decía, esa caja es mía, esa caja no la van a mover y nos hacía el trabajo más difícil. Aquí en este caso, entonces, ¿cuál va a ser la fuerza que nos va a hacer contrapeso? Va a ser la fuerza de gravedad que va a tener esa caja contra la tierra. Ella va a querer estar dentro de la tierra y uno está en contra de la fuerza de gravedad levantando esa caja de la tierra. Entonces, para hallar la fuerza que necesitamos para alzar un objeto o alzar esta caja en cuestión, pues es tan sencillo como multiplicar la masa por la gravedad, ¿sí? El cambio de posición anteriormente le decíamos que era delta X, ¿cierto? Por lo que el trabajo W que hacemos es al levantar el suelo, pues ya no va a ser un delta de X, porque el X pues es en el eje X, ahora va a ser como un delta de Y, porque se va a desplazar en el eje Y, ¿cierto? Entonces,
¿Cuál es el delta de Y? Pues en física le decimos la altura que está representada por la H. Entonces W es igual a masa por la gravedad por la H. Bien, entonces el ejercicio que hicimos al levantar la caja resulta en energía almacenada, en forma de energía potencial. Cuando un objeto, cuando una montaña rusa, es en forma de U por lo menos. Entonces, en este punto, el carrito de la montaña rusa tiene energía potencial, está almacenada la energía esperando que se libere. Cuando se liberan, la energía potencial hace esto. Entonces, esta es la energía potencial y esta es la energía cinética. Entonces, en este punto, la energía cinética es cero y la energía potencial está en su punto más alto. Y cuando va a soltar sueltan el carrito, entonces, ¿qué hace la gráfica? La gráfica hace esto. La energía potencial disminuye y la energía cinética aumenta. Aumenta y estará en su máximo valor en este punto de la montaña rusa. Cuando comienza a volver a subir, va perdiendo velocidad, luego entonces va perdiendo energía cinética y va aumentando su energía potencial hasta llegar aquí. Exactamente no va a llegar al mismo punto porque la altura, si no está motorizado, la altura no va a ser la misma, va a ser un poquito más bajo. ¿Por qué? Por debido a los rozamientos de los rodamientos, al aire, a todas las pérdidas de energía que podemos encontrar en ese cambio de energía potencial a una energía cinética. Entonces, ya teniendo estos datos, teniendo esto, vamos a ver qué cantidad de chocolate podremos comernos para poder hacer este trabajo y que no nos sobre nada de energía, ¿no? De la barra de chocolate. Entonces, vamos a determinar algunos de los datos. Vamos a levantarla a una altura de 50 metros, de 50 centímetros, o sea que la altura va a ser 0,5 metros. La masa de esta caja o de este objeto es de 50 kilogramos. Y vamos a ver cuánto el trabajo hecho sobre la caja. Entonces, trabajo que es igual a 50 kilogramos, ¿sí? Por la gravedad. Si nosotros multiplicamos esto, ¿qué fue lo que hicimos? Simplemente reemplazamos este valor, ¿no? Sabemos que W es igual a fuerza por delta de X. Como en este caso la distancia no fue recorrida en el eje X, sino fue recorrida en el eje Y, pues yo simplemente le cambio el nombre y le digo va a ser altura. Ese va a ser su nuevo nombre. ¿Y la fuerza que equivale? A la masa por la gravedad. Es la fuerza de atracción que tiene todos los objetos con respecto a la Tierra. Entonces, masa por gravedad. Eso fue lo que hicimos para encontrar esta forma. Bien, entonces la altura es 0,5 metros y la gravedad es de 9,81 metros sobre segundo cuadrado. El trabajo me da igual a 245,25 joules. Entonces, la barra de chocolate dijimos que la energía que tenía la barra de chocolate era que es igual a 1,17 por 10 a la 6 joules, ¿no? Entonces, para nosotros poder
o a cuánto o qué energía equivale esto, pues tendríamos que dividir este valor sobre este valor, no, al contrario, el valor que necesitamos sobre el valor que tenemos y me daría 1/47,70 y esa sería la porción de chocolate que yo me podría comer, ¿sí? Para que, para aprovechar al máximo esta energía que me da el chocolate. O sea, solo me puedo comer un pedacitico mínimo, una migajitica, ¿sí? Entonces, pues, eh, el trabajo disminuye considerablemente. Obviamente antes teníamos 0,585 metros, ahora solo tenemos 0,5 metros. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que el trabajo es directamente proporcional a, a la distancia que recorremos haciendo una fuerza, ¿no? Bien. Entonces, ¿y qué pasa si simplemente se sostiene el peso? Entonces, esta confusión es muy frecuente sobre el concepto de trabajo, ¿no? Surge de pensar que en sostener una pesa sobre la cabeza, en contra de la fuerza de gravedad, no estamos realizando trabajo sobre ella. También podríamos lograr esto al colocar una pesa sobre una mesa. Es claro que la mesa no realiza ningún trabajo para mantener la pesa en su posición. Sin embargo, sabemos por experiencia que llevar a cabo esa tarea cansa. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que les comentaba yo ahorita, si no movemos, o sea, si nosotros somos un celador, esta es la puerta de acceso al CTC, y el celador está ahí paradito todo el día, bajo el sol, bajo el agua, todo, pero está ahí paradito. Y él solo abre, cierra la puerta, abre y cierra la puerta. No se mueve de sus 20 centímetros cuadrados de terreno ahí. Compró ese terreno y no se mueve ni para adelante ni para atrás. Él, para la física, no estaría haciendo trabajo, ¿sí? Sino estaría sino que no estaría generando un desplazamiento. Entonces, ¿cuál sería el trabajo? Trabajo es igual a la fuerza, listo. Él pesa ahí lo que usted quiera pesar, pesa 60, 80 kilos, y la fuerza entonces es igual a masa por la gravedad, bien, listo, lo que quiera. Pero ¿cuánto es la distancia que ha recorrido este celador? Pues cero pollitos, porque no se ha movido de esta su base de operaciones, ¿no? Entonces, lo que pasa es que pues estar ahí parado eh, consume energía física, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, resulta que lo que realmente sucede es que nuestros cuerpos están haciendo trabajo sobre nuestro músculo para lograr estar ahí parado o para levantar un objeto, ¿sí? Entonces el cuerpo hace esto enviando una cascada de impulsos nerviosos a cada músculo. ¿Sí? Le bombea sangre, le bombea oxígeno a los músculos para que nosotros tengamos fuerza de poder levantar la caja o de quedarnos ahí de pie, ¿sí? Entonces, cada impulso provoca que el músculo o se contraiga o se relaje, ¿sí? Momentáneamente. Todo esto sucede tan rápido que puede apenas notemos una pequeña contracción nerviosa al principio. Sin embargo, eventualmente agotaremos la energía química que hay en el músculo y no podremos sostener la posición. Entonces comenzaremos a temblar y en algún punto deberemos descansar. En conclusión, se hace trabajo, pero no sobre la pesa, sino sobre nuestros cuerpos. Eso es lo que hace el celador. El celacho hace un trabajo no sobre la reja, porque él no la está sosteniendo ni nada, pero sí sobre su cuerpo. O sea, su cuerpo sí de alguna u otra manera sí tiene que gastar energía bombeándole sangre a sus piernas para que se mantengan erguidas en, y pueda mantener esa posición, ¿no? Entonces, como les venía diciendo,
la energía cinética. Entonces, ¿qué es la energía cinética? Es algo breve, es algo muy sencillo. La energía cinética de un objeto que tiene debido a su movimiento. O sea que un carro a una muy alta velocidad va a tener una energía cinética muy alta, ¿sí? Un carro totalmente estacionado, su energía cinética va a ser igual a cero, o no va a tener, o va a ser nula. Entonces, ¿cómo adquirimos la energía cinética? Pues la adquirimos con la velocidad, o sea, es directamente proporcional a la velocidad. Entonces, W, que es igual a F por D, o la distancia, ¿cierto? Entonces, eh, la fuerza, dijimos anteriormente, en las fórmulas anteriores, o en las clases anteriores, que cómo era la fuerza, la masa por la aceleración, ¿no? Entonces, podemos decir que W es igual a masa por aceleración, por D. En nuestras clases de caída libre o cinemáticas del movimiento, eh, ¿cómo podemos sustituir la aceleración? Si conocemos la velocidad inicial y la velocidad final, entonces tendríamos que tener aceleración, que es igual a velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces d, o 2 veces la distancia. Reemplazamos este valor acá y nos tenemos que W es igual a la masa, que sigue siendo la misma, por la aceleración, que es velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces d por d. D con D se van y me quedaría masa por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Entonces, ¿qué obtenemos de esto? Pues tenemos que la energía cinética es igual, traduciendo todas estas palabras, que es igual a un medio de la masa por la velocidad. Eso es la energía cinética. Bien. Entonces, upa, sí, sí, estoy grabando. Esa es la energía cinética, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace interesante esa energía cinética? Entonces, que la energía cinética depende definitivamente de la velocidad al cuadrado, ¿sí? O sea, que si la velocidad, o sea, que un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, tiene 4 veces la energía cinética de un automóvil idéntico, de la misma gama, de la misma marca, del mismo peso, que viaja a 30 kilómetros por hora, o sea que aumenta de una manera exponencial gracias a este exponente al cuadrado que tenemos. Entonces, si tenemos un carro a 30 kilómetros por hora, entonces el carro va aumentando de esta manera, la gráfica iría aumentando de esta manera, donde este sería energía cinética y esa sería la velocidad, ¿sí? La velocidad va aumentando y la energía cinética también. Entonces, en este punto es muy diferente a este punto, gracias a la velocidad. Bien, la energía cinética siempre debe ser cero o tener un valor positivo, mientras que la velocidad puede tener un valor positivo o negativo, ¿sí? La velocidad al cuadrado siempre es positiva, por eso es que siempre va a tener un valor positivo y por ahora todavía no existen masas negativas, porque eso es lo que supuestamente pesa un agujero negro, una masa negativa. Pero por ahora no sabemos qué es eso, ¿no? No vamos a meter con ese temita que es más complejo. La energía cinética no es un vector, así que una pelota de tenis lanzada hacia la derecha con una velocidad de 5 metros sobre segundo tiene exactamente la misma
energía cinética que una pelota de tenis lanzada hacia abajo con una velocidad de metros sobre segundo. O sea que no le, la energía cinética no le dibujamos el chulito aquí arriba. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar los ejercicios de energía cinética para la otra clase. Este tema es muy chévere, tema es muy chévere y es muy bacano poderlo entender. Entonces, miremos a ver, la tarea de hoy es comentar, señor, Al receso. ¿cómo? Al receso ya. Sí, 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 sí. La tarea de hoy va a ser comentada en el foro. Yo sé que ustedes, esa es una tarea que se repite, pero yo sé que ustedes prefieren eso, que yo les ponga un trabajito de unos ejercicios, ¿cierto? Entonces, es algo sobre el video que si ustedes estuvieron parando bolas a la clase, pues simplemente van a saber fácilmente. Es sobre la discusión que tuvimos al principio de la clase, es muy sencillo. Y el que no sepa, pues tiene que entrar a ver el video de la clase. Esa es la tarea, ver la clase. Entonces, Bien, el muchachos. deslizamiento. Señor. Lo de la prevención del deslizamiento, lo que vimos Sí, después. sí, yo les publico la pregunta en el foro. ¿Listo? Entonces no se me afanen. Bueno, Listo, profe. bueno, muchachos, entonces que Listo, profe. pasen bien, cuídense, ¿no? Utilicen tapabocas y no se vayan a mojar. Gracias, profe. El centro también Bueno, cerraron profe, lo algunas mismo. calles porque era un poco de contagio para el coronavirus. Listo, Imagínense, profe. Feliz ¿cómo noche. era? Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Bueno, señores.